El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por llevar la familia al altar de adoración. Se está llevando el culto familiar en este día. Quiero dar la bienvenida a las redes sociales, a todos aquellos que por medio de la red de canales del Evangelio Eterno están, hermano, en este día uniéndose como hogar, como matrimonio a las manos del Señor. Todos los jueves, querido hermano, se lleva el culto familiar. Agradecidos estamos ante Dios porque Él ama el matrimonio, ama la familia y Dios desea que tu familia, que tu hogar esté con la bendición suya. Por eso este día, querido hermano, se estará llevando la importancia de acercarnos a Él con la confianza y la seguridad que en Él encontraremos refugio. El tema de este día se llamará Junto a Dios no hay temor. Y es lo que mucho estamos deseando en este tiempo difícil, en este tiempo donde se respira temor, miedo, inseguridad. Por eso este día Dios va a hablar a través de la seguridad que da Él. Pidamos a Dios en este día que su favor y su misericordia se revele en cada uno de nosotros y Dios nos muestre su voluntad para ti y para mí. Bendiciones, queridos hermanos. Estamos como matrimonio Sergio Huerta, Yolanda Huerta, matrimonio hermano querido, llevando este día el ministerio de oración a través del culto familiar. Cómo Dios nos va a hablar a través del registro que está en su santa palabra. Así es. Como siempre, hermanos, es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios después de cada uno de ustedes. Agradecidos con el Señor porque nos da el precioso don de la vida, que por su infinita voluntad, hermanos, hemos sido creados para disfrutar de las maravillas que Dios nos ha dado, pero también de vivir una vida en felicidad.
Ese fue el propósito de Dios desde que creó al hombre en el jardín del Edén, que el hombre fuera feliz. Por eso nos dio una creación perfecta. Lamentablemente, hermanos, por la introducción de ese intruso que es el pecado, ese plan, hermanos, se rompió. Pero Dios nos dio una manera, un método, a través de la reconciliación entre Dios y el hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que esa relación se restaurara. Y es por eso, hermanos, que en el programa de culto familiar tratamos de presentar temas donde unifican a la familia, donde veamos, hermanos, que todo lo que vivimos en nuestra vida diaria y continua es una lucha que el cristiano tiene que enfrentar. ¿Y cómo lo va a enfrentar? Confiado en que tenemos a nuestro Dios y Creador, nuestro Dios que nos ama y nuestro Dios que desea para cada uno de nosotros nuestra felicidad. Es por eso, hermanos, que nos basamos a lo que nuestro Dios dejó escrito en su santa palabra. Pero antes de abrir, hermanos, el santo registro de Dios, vamos a encomendarnos para que todo lo que leamos, hermanos, sea escuchando la propia voz de Dios, que a través de su Santo Espíritu venga y haga la obra en nuestros corazones y que transforme y cambie hasta el corazón más endurecido para escuchar su voz apacible, su voz amorosa, su voz, hermanos, que venga a hacer el cambio de mente que muchos de nosotros tenemos afectada. Es por eso, hermanos, que vamos a hacer una oración siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos a poner en nuestras rodillas y le invitamos a usted que con toda reverencia y humildad nos acerquemos hasta el trono de la gracia. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, una vez más en este día, Señor, nos acercamos ante tu trono de la gracia. Agradecido, Señor, porque tú nos das la oportunidad de darnos el don de la vida. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. En esta mañana, Señor, venimos y nos presentamos delante de ti, Señor, confesando nuestras faltas. Reconocemos, Señor, que hemos pecado con el pensamiento, con la palabra, con la obra y con la omisión. Nos arrepentimos por ello, Señor, y nos acercamos, Señor, confiadamente ante ti. Por favor, Señor, ya no traigas más a memoria esa falta cometida. Te pedimos humildemente, Señor, que nos des una nueva oportunidad para poder, Señor, transformar nuestra vida, Señor, y ser hombres y ser mujeres, Señor, que estén afianzados, Señor, en tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, oramos los unos por los otros, porque así tu palabra nos lo recomienda. Pidiéndote que tengas a bien, Señor, escuchar toda oración que se eleve ante tu presencia, a manera de ruego, a manera de súplica, a manera de clamor. Por favor, Señor, escucha al adolorido para que tú le traigas sanidad. Escucha al necesitado para que tú le traigas provisión. Escucha al afligido, Señor, para que tú le fortalezcas en su espíritu. Escucha, Señor, aquel que busca la reconciliación en su hogar, en su matrimonio o con sus hijos. Que toda necesidad, Señor, de provisión espiritual, de provisión física, de provisión económica, Señor, tú te puedas manifestar y que nos des conforme a tu divina voluntad y conforme a la medida de nuestra fe, en tu tiempo y en tu hora, Señor, una pronta respuesta a nuestras peticiones. Nos acercamos humildemente, Señor, únicamente por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús, para quien sea todo honor, toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Agradecidos estamos en este día. Quisiéramos, hermanos, llevar la palabra de Dios, que es el cimiento, hermanos, del hogar, el cimiento de este ministerio, el ministerio de oración. Pidamos a Dios que en este día el culto familiar esté dirigido por su Santo Espíritu y que tú decidas en este día, hermano, tener parte de las bendiciones que Dios da cuando tú le abres las puertas de tu hogar para que el Señor gobierne en esa familia, a través de la oración, a través de la alabanza, a través de reconocer cada día su voz y su consejo. Quisiéramos llevarte a lo que dice el Salmo 111, versículo 10.
Anota, querido hermano, porque Dios nos habla a través de su santo libro. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Querido hermano, cuando hablamos de temor, es lo que se vive en este mundo, en el mundo secular. Hay miedo, inseguridad, hay horror, hay angustia por ese miedo, por ese temor. Pero cuando la palabra nos dice que el perfecto amor echa fuera temor, nos habla de un espíritu de reverencia, un espíritu de amor y de respeto a Dios. El invocar el nombre de Dios, al conocer a Dios, el llevar su palabra, el hablar a nuestros hijos es reverencia. Es ese temor que buscamos en las cosas sagradas de Dios. Por eso dice, con temor y con temblor buscaré al Señor de mi corazón. Hermano querido, pidamos a Dios en este día que ese temor es un temor de reverencia. Es buscarlo, invitarlo a tu hogar para que el perfecto amor eche fuera ese miedo. Confía en sus promesas, en su gracia, porque Dios te va a consolar. Ahorita, hermano, el mundo está convulsionado por el miedo, por el temor. Pero recordemos que si el Señor está ahí, Él pondrá escudo alrededor de tu hogar, porque ese perfecto amor echará fuera ese temor. Por eso estamos llevando en este día la familia, el matrimonio, institución sagrada del Señor, a través del culto familiar. Así es. En esta ocasión, hermanos, tenemos a bien presentar este tema hablando acerca del temor. A través de todo el registro bíblico, hermanos, la palabra de Dios nos muestra cómo ha existido el temor dentro del pueblo de Dios, dentro de los hijos de Dios y dentro de todos aquellos que conformamos la iglesia de Cristo. Pero tenemos que definir qué es lo que el temor, como hace rato comentábamos. El temor, hermanos, que la palabra de Dios nos presenta puede ser de dos maneras. Un temor de miedo, un temor de terror, un temor que todo humano, hermanos, manifiesta como una actitud acerca de lo que espiritualmente, hermanos, presentamos en un momento de debilidad o en un momento de incertidumbre, tal vez. Y como humanos que somos, hermanos, hasta el más firme de los creyentes, tal como la palabra de Dios lo muestra, que hasta el más firme de los profetas sintieron en algún momento temor. El manifestar el temor, hermanos, es una cosa común en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es una manifestación que nuestro propio ánimo en un momento determinado puede manifestarlo como una respuesta hacia esa debilidad, tal vez física, tal vez espiritual o tal vez moral. El tener temor, hermanos, de miedo, no es malo. Lo malo es caer en el temor. Y ahí, hermanos, es donde entra la diferencia entre lo que es el temor de miedo, de terror, y lo que es el temor a Dios. El temor a Dios, hermanos, por lo que la Biblia nos muestra, proviene de una palabra en griego que se llama phobeo. Temor significa phobeo en griego. Y eso quiere decir acercarse confiadamente, acercarse con reverencia, acercarse con respeto a Dios. Es la reverencia y el respeto a Dios lo que la palabra de Dios nos indica acerca de lo que es el temor a Dios. Y precisamente de eso vamos a hablar, hermanos, de qué es lo que significa el temor dentro del cristiano hacia Dios, el temor acerca de guardar y de obedecer sus leyes, sus mandamientos. Y no debemos de confundirnos, hermanos, en caer en el terror de miedo. Muchas veces confundimos que al decir que tenemos temor a Dios le tenemos miedo, y eso está mal. El tenerle temor a Dios, hermanos, es respetarlo. El tener temor a Dios, hermanos, es tener
ese respeto hacia Él. Entonces, tenemos que ir a la Biblia para que la Biblia sea quien nos ministre y que nos hable. Para esto, hermanos, vamos a dar un ejemplo aquí en la palabra de Dios. En el libro de los Jueces, en el capítulo 6, versículo 22, cuando el ángel de Jehová se le acerca a Gedeón y le da un mensaje. La palabra de Dios dice en el versículo número 22, y viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Es decir, Gedeón era un hombre temeroso de Dios, y él sabía por lo que estaba escrito que si veía el rostro del Señor cara a cara, iba a caer muerto. ¿Por qué? Porque nadie, hermanos, ningún ser humano puede soportar la santidad de Dios sin que viva. Y eso está escrito, porque Gedeón recordó las palabras de Moisés, que si veía a Jehová cara a cara, iba a caer muerto. Esto lo tenemos que ver aquí en el libro de Éxodo, en el capítulo 33 y el versículo número 20, donde la palabra de Dios dice, hablando Moisés, dijo más: no podrás ver mi rostro, hablando Jehová a Moisés, porque no me verá hombre y vivirá. O sea, el Señor le dice a Moisés que debido al pecado del hombre, él no iba a poder resistir la santidad de Dios. Y cuando a Gedeón se le aparece el ángel de Jehová y le dice lo mismo, y lo ve cara a cara, él recuerda estas palabras que el Señor le había dado a Moisés, por eso él tuvo temor. Pero sin en cambio aquí en el versículo número 23 de Jueces 6, Gedeón sigue diciendo, y Jehová le dijo, ¿a quién? A Gedeón, porque sabía que su pensamiento era de un temor, de miedo. Pásate. Fíjense las primeras palabras que le da. Lo vio temeroso y le dice, pásate, no tengas temor, que no morirás. Así que Gedeón, hermanos, después de que vio al ángel de Jehová, se llenó de pavor y de consternación, recordando las palabras de Moisés. Y cuando el Señor le dice, pasa a ti, no tengas temor, que no morirás. Esto, hermano, nos da aquí una idea de cómo en este caso de Gedeón, el Señor reconoció su disposición de servirlo, por ello le da esta promesa. El temor de miedo que él sentía, hermanos, porque había visto el rostro de Jehová cara a cara, se convierte en un temor reverente, de confianza y de seguridad por escuchar la voz de Dios. Y esta breve historia, hermanos, con estos versículos que hemos estudiado, aquí nos da una muestra de cómo el temor de miedo, de cómo el temor de terror, se puede convertir en un temor reverente y de respeto hacia Dios cuando escuchamos su voz y cuando vencemos al temor físico con el temor espiritual. Entonces, qué grande lección, hermano, nos da acerca de lo que significa el temor reverente, de respeto, de humildad, de adoración hacia Dios, contra el temor de terror, contra el temor de miedo, que en ciertos momentos el hombre en su debilidad física puede experimentar. Amén. Por eso tenemos que enseñar a los niños, a los pequeñitos, a que cuando buscamos la oración, escuchar la voz de Dios, debemos de llevarlos al respeto a Dios, a la reverencia a Dios. Ahí están mostrando el temor a Dios los pequeños. Ahí tú le estás mostrando que cuando es tiempo de alabar a Dios, es tiempo de oír su voz, debe de haber, hermanos, un respeto en ellos para el Señor. El niño va a empezar, hermanos, a comprender que al acercarse a Dios es porque es un Dios de amor, es un Dios de orden. Y ahí tú le estás enseñando bases bíblicas al niño. Mostrarle que ese Dios que lo ama, ese Dios que lo cuida, debemos de tener una actitud, hermanos, de familia en las cuales no se ofenda con palabras, no se lastimen a los niños, para que ellos vayan comprendiendo cada vez más que cuando la madre, el padre les están enseñando la oración,
les están enseñando el fundamento que son los mandamientos de Dios, ellos van a entender el respeto a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque lo van a ver mostrarlo en los padres, dando ejemplo de que al orar debe de haber, hermano, un respeto hasta en las palabras, hasta en la actitud en las cuales juntas a tu familia para estar levantando el altar de adoración espiritual a Dios. Por eso se está hablando del temor a Dios, mostrarle al niño que no es un miedo, que es un respeto, que es una reverencia, hacerle la diferencia de lo que es el temor a Dios, porque ellos lo van a ver en la Biblia, que lo que dice el temor de Dios es para acercarnos con amor a Dios y respeto. Así es, y precisamente hablando de la diferencia entre el temor común, entre el temor de miedo del mundo al temor de reverencia y de respeto, hemos leído parte de la historia de Gedeón, pero para explicarle al niño, para explicarle a nuestros familiares e inclusive a aquellos que apenas están conociendo del Evangelio, tenemos que irnos a la Biblia. Y la Biblia, como mencionábamos hace un momento, hasta los hombres y siervos más fuertes espiritualmente, ellos han sentido temor. Recordemos, hermanos, que la palabra de Dios nos muestra que el temor, con referencia al miedo, es un estado de angustia en que el hombre manifiesta como reacción a algún momento específico en su vida ese miedo y ese temor. Yo pregunto, ¿qué acaso alguno de nosotros no siente miedo o temor por lo que estamos viviendo hoy en día? ¿Qué nos sentimos esa incertidumbre acerca de si yo puedo ser contagiado o algún familiar amado puede ser contagiado por este virus que nos está quejando? Tenemos ese miedo, tenemos esa incertidumbre, tenemos ese temor. Y no es malo, hermanos, tener temor, porque es una manifestación de nuestro propio cuerpo. Lo malo, como decíamos hace un momento, es caer en el temor. Por eso tenemos que recurrir a la Biblia. Aquí en el ejemplo que la Biblia nos da en el libro de Génesis acerca de Adán y Eva cuando pecan, la palabra de Dios nos dice en Génesis 3, 9 y 10, y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Después de que pecó. Versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Dónde estás tú?, le preguntó el Señor a Adán. ¿Qué acaso el Señor no sabía dónde estaba Adán? Él sí sabía dónde estaba. Y entonces, ¿por qué se ocultó a Adán? Porque él sabía que había pecado. Él tuvo temor. Y este temor que manifestó es porque había roto con el temor espiritual de respeto y de reverencia, porque había caído en desobediencia. Y entonces a él lo invadió el temor del hombre, el temor como una manifestación al pecado que había cometido. Y le entró un miedo y una angustia hasta el grado que él se escondió de la presencia del Señor. Por eso Dios lo confronta y le pregunta, ¿dónde estás tú? Y esa es la pregunta para cada uno de nosotros hoy en día. ¿Dónde estamos? Espiritualmente, ¿dónde estamos cimentados? En la esperanza, en la confianza, en el respeto que tenemos hacia nuestro Dios. ¿O estamos esperanzados a lo que el mundo nos ofrezca? Es por eso, hermanos, que dentro de la familia, en el culto familiar, debemos de cimentar todos los principios fundamentales que la palabra de Dios nos enseña para formar unas familias fuertes, fortalecidas en el amor del Señor. Y todo eso, hermanos, todos estos consejos que el Señor nos da son para beneficio de nosotros mismos. Es por eso que en el hogar, confirmando lo que comentábamos hace un rato, debemos de enseñar bíblicamente lo que significa el temor a Dios. Como padres responsables tenemos esa responsabilidad que Dios nos ha dado. Pero ¿cómo la vamos a enseñar si nosotros no la conocemos?
¿Cómo la vamos a enseñar si nosotros no la practicamos? Es por eso, hermanos, que tenemos que continuar escudriñando las sagradas escrituras. Pero también la palabra de Dios, hermanos, aplica el temor hacia Dios. Y ahí es donde queremos insistir. Es decir, el temor reverente y de respeto, como una sumisión del creyente hacia su Creador. Nosotros amamos a Dios, debemos de respetarlo. Nosotros amamos a Dios, debemos de reconocer su majestuosidad. Como en el caso de Abraham, la Biblia nos presenta que Abraham, y así lo menciona, que era como el padre de la fe, porque tenía una fe grande, inmensa, pero también fue un hombre que tenía el temor hacia Dios. Aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 22, y el versículo número 12, las palabras de Dios nos dice, y dijo, hablándole el Señor a Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni hagas nada que yo conozco, que temes a Dios, pues que no me rehusaste a tu hijo, a tu único hijo. Amén. La palabra de Dios dice, hablando el Señor a Abraham, dice, yo conozco que temes a Dios. Y ahí habla y menciona nuevamente la importancia del temor hacia Dios que cada creyente debemos de manifestarle, de acercarnos confiadamente, dándole la reverencia y el respeto hacia Dios. Abraham había demostrado su fe y su obediencia. Amén. Y el Señor no deseaba la muerte de Isaac como sacrificio. Él pidió y él comprobó la obediencia de Abraham voluntaria a través de este hecho. El temor y respeto y reverencia que manifestaba en sus actos al Creador, Abraham los manifestó obedeciendo, sacrificando lo que él más amaba. Por eso la palabra de Dios aquí en el libro de los Proverbios, capítulo 8, versículo 7, dice claramente lo que es el temor a Dios. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, y el mal camino y la boca perversa aborrezco. O sea que la misma palabra de Dios, hermanos, nos va definiendo lo que significa respetar y obedecer a Dios, y lo pone en otras palabras. Dice el temor a Jehová. Amén. O sea, el respeto, la obediencia hacia Dios es aborrecer el mal. Usted va a decir, ¿cuál mal? Aquí nos pone dos ejemplos. Y si usted se fija, estos dos ejemplos que pone, como la soberbia y la arrogancia, son males morales. Son males que vienen a minar nuestra vida espiritual. Son males, hermanos, que hacen que nuestro corazón se endurezca a través de la soberbia y de la arrogancia. Hay otros males, hermanos, que debemos de aborrecer. Cada uno de nosotros conocemos nuestra vida personal y sabemos cuál es nuestra debilidad espiritual, sabemos cuál es nuestra debilidad moral, y ahí es donde el Señor dice, si tú temes a Jehová, debes de aborrecer tu debilidad. Por eso menciona, y debes de aborrecer el mal camino. Amén. ¿Por qué camino está usted andando? ¿Por el camino que nos marca Dios? ¿Obedeciendo todo lo que Dios nos dejó por escrito en su santa palabra? ¿O haciendo su voluntad? Y poniendo atención a lo que el mundo, a través de los afanes y de las trampas satánicas que Satanás pone, prestamos más atención a lo que el mundo dice que a lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso, hermanos, es importante reconocer cuál es el temor a Dios. El título de este tema, hermanos, así lo hemos mencionado, junto a Dios no hay temor. ¿Por qué? Porque un hombre que tiene ese cimiento, ese fundamento de respeto y de obediencia a Dios, va a hacer lo que la palabra de Dios dice, aborrecer los malos caminos, aborrecer nuestros defectos de carácter, aborrecer nuestra debilidad espiritual, nuestra debilidad moral. Por eso la palabra de Dios dice, y la boca perversa aborrezco.
Aquí en Proverbios 8:13. Así termina el versículo. Dice, y la boca perversa aborrezco. ¿Qué es lo que usted habla? ¿Qué es lo que usted piensa? La Escritura también dice más adelante que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué habla usted? ¿Qué comenta usted? ¿Es usted uno como cristiano y es usted otro como un ser normal y común? Esa es la gran pregunta. Por eso el Señor nos dice que debemos de conocer el temor a Jehová. Amén. El Señor nos habla, hermanos, como padres. El Señor desea que en cada hogar haya un altar espiritual donde llevemos, hermano, adoración, llevemos gratitud, acción de gracias, pero también ahí, hermano, hay perdón para los pecados cuando se confiesan. Ahí Dios dice qué es lo que se aborrece, hermanos. Toda obra que es para hacer daño, para calumniar, para lastimar, con las palabras se hieren, hermano, más en el hogar, donde muchas veces ya no hay respeto ni para el hombre ni para la mujer. Los padres con una indiferencia y frialdad se tratan. Y muchas veces cada sábado se preparan para acudir a reunirse a la iglesia. Y ahí se muestra otra cara, hermano. Los hijos son los que están viendo las actitudes. Lo que hablamos, hermano, porque aquí la palabra dice, labios que hablan con engaño, oraciones, hermano, que no son gratas para Dios, esas oraciones indiferentes, esas oraciones que ni siquiera llevan la verdad, ni con humildad. Hermano, Dios todo lo ve y todo lo sabe. Por eso debemos de cuidar la santidad y el temor a Dios. Porque este libro, hermanos, es el consejo que el Señor da para cada uno de nosotros como esposos, como padres. Tenemos que buscar, hermano, cada día con respeto la palabra de Dios. Pedir al Señor que si fallamos, que si hemos cometido daño en nuestro hogar, que el Señor nos dé la oportunidad de enderezar nuestros caminos y examinarnos. Cada día examinemos nuestra conciencia, hermanos, y que nuestra oración sea grata ante Dios. Por eso este día, hermano, junto a Dios no hay temor. ¿Cómo deseamos, hermano, que en ese hogar esté un cerco de protección y ángeles guardando la entrada y la salida de cada uno de nosotros? Que detenga el Señor todo aquello que viene a querer perturbar la paz de un matrimonio, a querer perturbar la paz de los niños, la paz de los jóvenes, que es a donde más trabaja el enemigo, con los jóvenes. La sabiduría la necesitamos y el temor de Dios acompañado con la sabiduría. Pidamos que la gracia de Dios se derrame en esa necesidad que madre y padre tienen en este día, y también los jóvenes que están pasando problemas, situaciones que muchas veces se sienten que no los comprenden los padres. Pedir a Dios sabiduría, el entendimiento. Pidamos cada día que la voz de Dios se oiga en esa casa, a través de abrir este santo registro y decirle, Señor, aquí estamos oyendo tu voz cada día. Confirma tu salvación y tu verdad en nuestro hogar. Así es. Entonces, el tener esa ignorancia acerca de lo que es el temor hacia Dios, que lo volvemos a repetir, es la reverencia y el respeto hacia nuestro Dios en todas las cosas. Nos puede traer consecuencias personales, espirituales, morales, tal vez hasta físicas. Porque cuando estamos enfermos espiritualmente, hermanos, cuando nuestra moralidad está debilitada, somos propensos a que nuestro físico resienta todos esos defectos de nuestro carácter y alejamiento en lo espiritual que se manifiesta a través de una dolencia física. ¿Y esto por qué ocurre? Porque simplemente estamos desprotegidos de Dios, porque nos alejamos de esa barrera protectora y estamos expuestos a lo que el maligno está presentando. ¿Cuánta gente, hermanos, en este tiempo de pandemia
está siendo contaminada. Hasta el día de hoy hay más de 20 millones de personas en el mundo que están contaminadas. Más de 750,000 personas han muerto. En este país, en los Estados Unidos, hermanos, más de 5 millones de personas están contaminadas. Casi 200,000 personas han muerto. ¿Y usted y yo, hermanos, qué hacemos? Esa es la gran pregunta. No permanezcamos en indiferencia. Cada uno de nosotros tenemos una parte que hacer. Y esa parte que hacer, hermanos, debe de empezar con el temor a Dios. Estos tiempos que vivimos, hermanos, son tiempos solemnes, porque Dios nos está hablando. Así como Dios probó a Moisés, como Dios probó a Gedeón, que ya lo leímos, Dios lo prueba a usted y me prueba a mí. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra obediencia a Dios y a las leyes civiles que nos dan una precaución para nuestro beneficio, pero no por falta de fe, sino para que nosotros hagamos nuestra parte y nos protejamos? El ponerse una mascarilla, hermanos, el guardar un distanciamiento social, no es una señal de debilidad espiritual, al contrario, es una señal de obediencia a las instituciones que Dios ha puesto. Ahí en Romanos 13 lo dice muy claro, que debemos estar sometidos a las autoridades, a los ministros, porque cada autoridad es puesta por Dios. Entonces, nuestra fe obra, hermanos, pero no debemos de caer en una imprudencia, porque nuestra fe se complementa con la obra que nosotros hagamos. Entonces, hermanos, el guardar el temor a Dios, la Biblia nos dice cómo podemos salir de ese temor. Aquí en Proverbios capítulo 16 y el versículo número 6, la Escritura nos dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová el hombre se aparta de Dios. La misericordia y la verdad. Aquí se mezclan, hermanos, estas dos actitudes que nosotros debemos de practicar para vencer ¿qué? O para corregir ¿qué? El pecado, así lo dice. Y con el temor a Jehová lo pone por aparte. El hombre se aparta del mal. Es decir, por el respeto que tengo a Dios, por la reverencia que tengo a Dios, me voy a apartar de hacer lo malo. ¿Por qué? Porque Dios me ama y yo lo amo a Él. Entonces, hermanos, debemos de estar atentos a la voz de Dios, porque todo lo que está registrado, hermanos, está registrado para nuestro ejemplo, pero también está registrado para nuestra enseñanza. Usted aprende a través de lo que escucha de la voz de Dios a través del santo registro. Si usted no lo hace, cae en desobediencia. Si usted lo hace, hermanos, es porque respeta a Dios, es porque tiene temor de Dios. Pero todo esto, hermanos, a quien lo debe de convencer a usted es el Espíritu Santo. Por eso estamos leyendo versículos, porque quien va a hacer la obra en usted, hermano, no es lo que el hombre habla, porque el hombre es débil, pero sin en cambio lo que Dios aprueba es lo que a usted lo va a cambiar. La Biblia también menciona, hermanos, el temor como una manifestación de las emociones del hombre entremezclado con la seguridad, con la inseguridad y con la desconfianza que ocasiona el miedo. Vamos a ver un ejemplo bíblico, hermanos, donde el temor reverente de Dios es probado a través del temor del mundo. Aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 14, versículos 26 y 27, la palabra de Dios nos presenta este pasaje. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, recordemos que había una tormenta en el mar y los discípulos iban en el barco y tuvieron mucho miedo, lo que estamos leyendo, y a lo lejos vieron una figura, y ellos, sigamos leyendo, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Es decir, dentro del temor y del miedo
de la angustia y del momento que estaban viviendo, ellos no reconocieron a Cristo, sino que ese miedo los llevó a creer que era un fantasma. Y en el versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. En momentos de pánico, en momentos de incertidumbre, en momentos de dolor, si nosotros no tenemos ese temor a Dios, hermanos, estamos expuestos a que nuestras emociones, a que nuestra inmoralidad, a que nuestros defectos espirituales salgan a luz y no podamos discernir las cosas espirituales. Por eso aquí los discípulos tuvieron miedo, terror. Cristo les dice, yo soy, no temáis. Y esa palabra, hermanos, es para usted y para mí en este día. Dios nos está hablando dentro de esta circunstancia que el mundo está viviendo, nos está diciendo que Él está presente, que Él nos ve, que Él nos ama, que Él nos está extendiendo su brazo de gracia. Amén. Lo que tenemos que hacer nosotros es extender nuestro brazo de fe, confiar en Él y tener ese temor reverente. Dice, no tengas miedo. Jesús reconoció que ellos tenían un miedo de pavor, de terror, porque estaban pidiendo auxilio. Solamente, hermanos, la seguridad de la presencia de Dios en nuestra vida puede desvanecer el temor. Amén. Amén. Junto a Dios, hermanos, no hay temor. Amén. Y eso tenemos, hermanos, que vivirlo, tenemos que experimentarlo, tenemos que creerlo y tenemos que testificarlo. Amén. Qué hermoso cuando el Señor nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. Qué promesas, hermano, tenemos cuando hay un temor reverente a la palabra de Dios. Cuando deseamos, hermano, que cada mandato que Él da, lo hagamos por amor a Dios, porque Dios quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y nos llama con amor, con cuerdas de amor, dice el Señor, te traigo. Con amor eterno te cuido. Qué hermosas promesas, hermano, nos da el Señor para el arrepentimiento, para buscarlo cada día más cuando estamos angustiados, cuando estamos pasando este tiempo, hermanos, en donde todo lo que se respira, hermano, se respira un ambiente que se siente el área espiritual, hermano, como esa área que se está trabajando a través de la maldad, a través de las enfermedades, a través de tantas vidas que están pereciendo por esta pandemia, hermano. Tenemos que pedir a Dios, Señor, muéstranos que nuestro arrepentimiento, que nuestra vida refleje cada día a ti y que lo que hagamos, hermano, es porque te amamos, porque deseamos cada día estar tomados fuerte de tu mano. Queremos sentir la seguridad que tú prometes, Señor, si estamos buscando cada día la obediencia, es lo que Dios va a bendecir cuando una persona es obediente. En los hijos, hermano, cuando tu hijo es obediente, cuando tu hijo das una orden y le dices lo que él debe hacer, le pides que su vida sea una vida derecha, una vida honesta, y el niño lo hace. Qué gozo da a los padres, qué gozo da a las madres de ver ese niño obediente. Así nuestro Padre se goza cuando ve el amor de los hijos hacia Él. Por eso se está llevando en este día el altar espiritual, que es el culto familiar. Así es. Y en esta ocasión, hermanos, quisiéramos humildemente que cada uno de nosotros, ustedes, hermanos, hermanas, que nos están viendo y nosotros también personalmente, hiciéramos esa reflexión. Todos nosotros, hermanos, de alguna manera, directa o indirecta, estamos sufriendo por esta pandemia. Sin tomar en cuenta, hermanos, que esta pandemia está ocasionando otras cosas. Está ocasionando disturbios sociales, está ocasionando una economía que va a la baja, problemas en la sociedad,
Está causando, hermanos, división entre las familias. Está causando un sinnúmero de problemas esta pandemia. Y usted y yo, hermanos, estamos siendo afectados de una manera. Hagamos una reflexión, hermanos. ¿Realmente amamos a Dios? ¿Realmente estamos aprendiendo algo dentro de esta tribulación? ¿Realmente entendemos cuál es el propósito de Dios amoroso dentro de esta situación? Dios nos ama, hermanos, y Dios permite que su fe y mi fe sean probadas. Dios está viendo si su obediencia y mi obediencia están de acuerdo conforme a los requerimientos de Dios. Todos tenemos que sacar algo positivo de esta situación. Vamos a leer una promesa, hermanos, donde aquel adolorido, donde aquel hermano, hermana que estén tal vez postrados en una cama de hospital, que se sientan abandonados, solos, que se sientan desconsolados, angustiados, que tal vez ya no tengan ganas de vivir. Fíjense lo que la palabra de Dios nos promete. Aquí en el Salmo 34, versículo 7, la Escritura dice: el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Amén. ¿Se da cuenta, hermanos, qué promesa? Cuando dice que el ángel de Jehová acampa, Amén. Él está permanentemente, hermanos, a nuestro lado. Él pone una tienda, hermanos, para que Él pueda estar a nuestro lado, pendiente de lo que necesitamos, para animarnos, para traernos consuelo, para traernos esperanza, para vivificar nuestro corazón, para aclarar nuestra mente, para darnos ánimo, para estar protegiéndonos en contra de los malos pensamientos, para protegernos, hermanos, de la ansiedad, de la depresión, del dolor, de la angustia. Pero sin en cambio, usted sigue enfermo. Lo que Dios está procurando, hermanos, es de que primero rindamos nuestra vida a Dios. Es de que primero lo confesemos a Él como nuestro Señor y Salvador. Porque la recompensa, hermanos, va a ser la vida eterna. Entonces, por eso el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor. Él está ahí noche y día, hermanos, defendiéndonos de cualquier circunstancia ajena. Por eso dice, está alrededor de los que le temen, de los que le tienen respeto, de los que le tienen reverencia, de los que se acercan confiadamente hacia Él, y luego concluye diciendo y los defiende. ¿Se da cuenta, hermano, cómo nosotros no debemos de estar dependiendo de ayuda externa? Debemos de confiar al 100% bajo la circunstancia que usted se encuentre, para confiar en que el ángel de Jehová está a nuestro alrededor. Amén. Qué hermosas promesas, hermanos, que la palabra de Dios nos da. Pero la seguridad de la presencia de Dios se manifiesta entre los que guardan ese respeto y esa reverencia. Pero también luego el salmista, aquí en el Salmo 34, enseña cuál es el temor a Dios. La Escritura dice: venid, hijos míos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Y luego hace una pregunta: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Nadie, hermanos, desea morir. Aun y cuando se encuentre en una circunstancia difícil, usted lo que anhela es seguir viviendo. Si usted anhela lo contrario, hermanos, es porque está usted alejado de Dios. Pero el mismo salmista nos sigue diciendo aquí en el versículo 13 y 14. Dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Ese es el temor que la Biblia nos enseña. Hacernos a un lado de las cosas que estorban y buscar el bien, buscar la paz y seguirla. Juan ¿Se da 6. cuenta, hermanos, lo que la palabra de Dios
nos está diciendo de cómo nosotros debemos estar apercibidos, escuchando la voz de Dios, porque va a ser para nuestro propio beneficio. Amén. Entonces, el guardar el temor a Dios, hermanos, y lo volvemos a repetir, es respetar a nuestro Dios y es darle reverencia, la honra, la adoración y la alabanza. Pero también la Biblia nos dice que el temor a Dios es dejar de hacer el mal, de guardar nuestra boca y aprender a hacer el bien, buscar la paz con todos, y la debemos de seguir. Ese es el verdadero temor que la palabra de Dios nos enseña. Amén. Qué importancia de la familia es que llevemos un hogar íntegro, un hogar unido, un hogar donde se respire un ambiente de paz, de confianza, porque tristemente en la casa es a donde hay guerras, donde hay palabras que lastiman. Seguir la paz, ¿y cómo la vamos a tener? Buscando cada día en oración, en estudiar su palabra, en testificar a nuestros hijos que el amor de Dios, explicarles que todo este tiempo que se está viviendo de pandemia son tiempos de misericordia, no tiempos de castigo, que lo que Dios aborrece es el pecado y que la humanidad muchas veces, por desconocer la palabra de Dios, no hay obediencia a sus principios. Que esas palabras que el Señor anhela, que abandonemos el mal, que lo repudiemos, que lo aborrezcamos, el hacer daño. Que Dios dé gracia para que cada uno de nosotros pueda hacer cambios en nuestra vida, pueda hacer una decisión de orar como familia, orar como con los hijos. En este tiempo donde ya los niños entran a la escuela, muchos ya están desde los hogares en la escuela. Las madres van a tener la necesidad de estar con ellos estudiando y preparando a los más pequeñitos. Ahí es a donde debes de buscar, madre, el consejo de Dios. ¿Cómo vas a guiar a tu pequeño a esas clases? ¿Cómo vas a guiar a tu pequeño a tener una vida de respeto, una vida de disciplina? Porque la escuela, hermano, en lo secular, se están preparando académicamente, pero ¿cómo los vas a preparar tú en el área espiritual? Por eso el Señor dice, instrúyelo en el camino. ¿Qué camino? En el camino de Dios. Y cuando fuere grande no se apartará de mi camino. Así como se instruye en la escuela, instrúyelo para que tenga esas bases, para que tenga ese temor de Dios, para seguir adelante. Así es. Y también, hermanos, recordemos, ya por último, vamos a leer el último versículo que está en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 7. El temor a Dios, hermanos, es parte del mensaje de los tres ángeles. Aquí hablando el primer ángel en Apocalipsis 14, versículo 7, nos da una amonestación de cómo parte de ese último mensaje para este mundo que está convulsionado por el pecado, forma parte precisamente del mensaje del primer ángel. Vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 14 y el versículo número 7, donde la Escritura nos dice, diciendo en alta voz, habla el primer ángel, temed a Dios, ahí habla del temor a Dios, y darle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Vamos a remarcar las primeras frases donde dice, diciendo en alta voz, temed a Dios. Vuelve aquí a ratificar y a dar la importancia de lo que significa el temor a Dios. Aquí el mensaje, hermanos, de Apocalipsis 14:7 nos está hablando de respeto y de reverencia hacia Dios, de acercarnos confiadamente hacia nuestro Creador y darle la honra, porque es la hora que su juicio ha venido. Entonces, en estos momentos, hermanos, de profecía, en estos momentos que se van a cumplir, el temor a Dios, el darle la honra, la reverencia y el respeto, forma parte de este último mensaje, hermanos, que usted y yo debemos de estar proclamando, que es el mensaje de los tres ángeles.
Es por eso, hermanos, que el entender de lo que significa el temor a Dios es importante que lo conozcamos, que lo vivamos, que lo testifiquemos, que lo pongamos por obra, porque tenemos que cumplir con este último mensaje que acabamos de leer aquí en Apocalipsis 14 y 7, para dar ese fuerte pregón, hermanos, a través de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, pedirle a Dios que lo que hemos leído a través de Santa Palabra caiga en tierra fértil y que fructifique, haciendo hombres y mujeres espirituales, con reverencia, con temor a Dios, y que lo guarden para testificarlo primeramente en su casa y después al prójimo. Vamos a orar. Amén. Amoroso Padre Celestial, una vez más elevamos nuestra voz ante tu santísima presencia. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado, Señor, del temor reverente, del temor de reverencia, del temor de humildad, para acercarnos confiadamente hacia ti. Gracias porque hemos leído lo que tú has dejado registrado como herencia para los justos, como herencia para los redimidos, como herencia para el remanente, Señor, que estamos en camino a la Canal Celestial, porque esa es tu promesa, en darnos la vida eterna. Es por eso que agradecemos que tú nos das el conocimiento, Señor, a través de tu santa palabra. Te pedimos humildemente, Señor, que lo que hemos leído quede sembrado en nuestro corazón, en nuestra mente, y que pongamos por obra de las fe, Señor, todo aquello que tú nos enseñas y que nos muestras, porque es para nuestro propio beneficio. Oramos, hermano, querido Dios, por los sufrientes en este mundo. No nos olvidamos de ellos, pidiéndote, Señor, que les des la oportunidad de la reconciliación, aún en su último suspiro. Agradecido contigo, Señor, porque tu Espíritu Santo nos da esa guianza y esa fortaleza para confiar en tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Agradecimiento en este día, querido hermano, por llevar el hogar, la familia al altar de adoración. Bendiciones, hermanos, y que la paz de Dios esté en cada hogar y en cada familia. Amén.